Bueno, estamos hoy a 28. Si yo les contara, 28 de noviembre de 2023, en introducción a la astrobiología. La astrobiología es el estudio de la posibilidad y la forma en la cual pueden formarse y producirse formas de vida en el universo. Nos enfocamos en las galaxias. El universo, ahora sabemos, está conformado por una multiplicidad de galaxias, que son conjuntos de cientos de miles de millones de estrellas. Recordamos que nuestro mapa de ruta para contestar a esta pregunta, ¿cuál es la posibilidad de que se produzca vida en el universo, en algunos lugares en particular? Es la ecuación de Drake. Vamos a ponerla ahora así para abreviar. Ecuación de Drake, que nos permite calcular o estimar el número de civilizaciones. En particular, esto se enfoca en las formas de vida inteligente con capacidades tecnológicas, ya hemos hablado de ellas. Pero incluso nos podría permitir estimar el número de posibilidades, el número de lugares donde podría haber vida en una galaxia, se podría formar vida en una galaxia. Dado que el número de esos lugares estaría en función de, dijimos, R subíndice asterisco, que dijimos que es R subíndice asterisco, es en sentido estricto, de acuerdo a lo que planteó Drake en 1961 para la ecuación que lleva su nombre, es la tasa o el ritmo con el que se forman estrellas, las que conforman galaxias, se conjuntan en galaxias, se forman en galaxias, las estrellas, entonces el ritmo de formación de estrellas en una galaxia, o dividido entre, es un ritmo porque es un cociente. R dijimos que sería entonces, pongámoslo como ecuación o como función. R es ¿perdón? Sí, el ritmo de formación, eso sería en español, el ritmo de formación. Pero ¿cómo lo ponemos en lenguaje matemático? Como un cociente, una división, una razón o proporción del número de estrellas, pongámoslo así, no de número, subíndice asterisco, entre año. El número de estrellas que se forman en un año, esa sería la tasa o ritmo de formación de estrellas. No es estrictamente el número de estrellas porque en la ecuación de Drake, porque entonces sería tal vez no R, sino N o asterisco, subíndice asterisco, no R, subíndice asterisco. Sí, así es como lo estableció Drake en su ecuación. Si han visto el capítulo correspondiente de Cosmos de 1980 por Carl Sagan, en el que presenta la ecuación de Drake, él menciona en ese episodio en particular que R subíndice asterisco es el número de estrellas en una galaxia. O sea, no utiliza la definición de Drake, sino que para fines de divulgación, porque es una serie de divulgación, no es un programa, no es una clase de astronomía ni astrobiología formalmente. En el capítulo habla de astrobiología, pero siendo Carl Sagan profesor de astronomía en la Universidad de Cornell, qué bueno que no lo hizo así,
no ideó los capítulos de serie de Cosmos como las clases que daba la universidad en el departamento de química, en el departamento de astronomía de la universidad, a los estudiantes de licenciatura y de posgrado de astronomía en la Universidad de Córdoba. No. Él lo que quiso fue mostrarle a la gente, quizás sin mucho conocimiento de ciencia, ni de física, ni de astronomía, cómo se formarían las estrellas en las galaxias, ¿sí? Fue una serie de televisión para dar a conocer el conocimiento a la gente. Eso se llama divulgación del conocimiento. En particular, no hablaba de historia de las sociedades estrictamente, aunque sí menciona un poco eso, sino era una serie de divulgación de la historia humana, no era una serie de divulgación de cómo es la Tierra, es pictografía, no era una serie de divulgación de geografía, sino que era una serie de divulgación de ciencia en general, muy enfocado, o muy abordando en muchos capítulos temas de tipo astronómicos, pero también temas de tipo biológicos, como la evolución biológica, como la inteligencia en los animales, en particular en los humanos. En los diversos capítulos aborda estos temas. Bueno, entonces, por eso, si llegan a ver ese capítulo, van a escuchar que Sagan define R subíndice asterisco de otra manera, como N subíndice asterisco, como este. El número de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea inicial. Incluso da un número. ¿Cuál es el número en el caso de la Vía Láctea? Ahora tenemos que ponerle Vía Láctea para identificar esta galaxia en la que vivimos, porque desde hace poco menos de 100 años, galaxia y Vía Láctea era sinónimo, significaba lo mismo, pero a partir del descubrimiento que hizo Hubble de que las nebulosas que se veían, esas nubecillas de luz que se veían en los telescopios, él al observarlas de una manera diferente las identificó como otros conjuntos de estrellas mucho más lejanos que las estrellas que están cerca de nosotros, ¿sí? Esas nubecillas se llaman conjuntos de estrellas fuera de la Vía Láctea, fuera de la galaxia, y se generalizó el nombre de galaxia, así como los humanos, las personas, tendemos a generalizar los nombres de las cosas. Bueno, aquí voy a tener que decir algo que no me gusta mucho, que son anuncios para otras entidades o personas. ¿Qué es esto? ¿Cómo dijiste? Sí, aquí dice. Kleenex. Aquí abajo dice contenido, 14 pañuelos desechables con hoja doble. ¿Qué es lo que hay aquí? Pañuelos desechables. Pero la gente les dice Kleenex. Aquí tengo otro paquetito. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué hay aquí? Alguien puede decir, Kleenex. No. Estos son de mumuso. Son mumusos. No, y la gente, son pañuelos desechables, pero la gente a estos, aunque no sean de esta misma marca, sino de otra, le llaman Kleenex. Es decir, en México en particular, porque en otros países de habla hispana no hacen lo mismo, ¿sí? Podrá ser otras cosas en las que generalizan una palabra para nombrar al mismo objeto, aunque tenga diferentes orígenes. Por ejemplo, ¿te afeitas de vez en cuando igual que yo? ¿Sí? Tengo la barba cerrada, tan cerrada que no sale. Bueno, sí sale de repente, por ahí me la dejo crecer cuando es pertinente. Pero si no, siempre seguido me rasuro diario o cada 2 días. De hecho, hoy no me he rasurado, no me toca mañana. Así, les digo, tarda mucho en crecerme la barba y el bigote.
¿Con qué te rasuras? Me decía uno de mis hermanos, con Durex, que es tan poca que con Durex. Por cierto, Durex también es. ¿El Durex qué es? Es una cinta adhesiva plástica. ¿Sí? ¿Con qué te rasuras? Con un rastrillo. Si le preguntas a un argentino, te va a decir con una Gillette. Es una marca. Le digo, no, yo uso Bic. Uso la pluma para. Bueno, Bic es una marca que hace productos de diferentes tipos. Hace bolígrafos y hace rastrillos para rasurarse. Bien, bueno. Entonces, ¿esto por qué? Precisamente porque a partir del descubrimiento por Hubble de que más allá de la Vía Láctea había otros conjuntos de estrellas que en telescopios con menor capacidad se veían como nubecillas, como nebulosas, pues a partir de Hubble sabemos que esas nebulosas en particular son conjuntos de estrellas, como la Vía Láctea. Es decir, desde entonces a esos conjuntos de estrellas donde hay cientos de miles de millones de estrellas viviendo juntas, ¿qué estás por aquí? Igual diles hola ya. Son conocidas como galaxias. Entonces, ya la Vía Láctea es una galaxia, aunque la Vía Láctea le da el nombre a las galaxias porque dijimos que galaxia y Vía Láctea eran sinónimos, significaba lo mismo. De hecho, galaxia sería en griego, Vía Láctea sería en español. Que por cierto proviene del griego. El español es una lengua romance que evolucionó a partir del griego y del latín. Una lengua indoeuropea. Ok. Entonces, R subíndice asterisco lo debemos considerar, de acuerdo a la ecuación de Drake, como la tasa de formación de estrellas y el número de estrellas que se forman en un año terrestre. O sea, 365 días y un cuarto. Eso es lo que dura un año terrestre en sentido estricto. 365 días y 6 horas. No sé si algunos minutos más o menos, pero por ahí está. ¿Cuál es la segunda variable de la ecuación de Drake? La primera es la tasa de formación de estrellas. Y ya revisamos incluso, bueno, ya abordamos, ya debieron haber leído los materiales correspondientes, porque los temas de la semana pasada fueron la física, formación y habitabilidad de planetas y otros astros. ¿Y por qué estamos hablando de las estrellas? Porque el primer rubro, o el primer tema de esa unidad de física, formación y habitabilidad de planetas y otros astros, el 2.1, el primer punto de esa unidad, el primer tema es condiciones para la vida como la conocemos, límites y sus bases biofísicas. Y ahí vimos que para que se forme vida se requiere alguna fuente de energía. ¿Y cuál es la fuente de energía más común en el universo? La que emiten las estrellas. La luz, llamémosle estelar, es la que va a impulsar la formación de estrellas. Pues está bien así. Entonces, ¿de qué dependería el número de estrellas, de que se formen estrellas? Diríamos que N o subíndice asterisco está en función de la luz estelar. Esta la podemos representar por la ecuación de Planck, donde decimos que es la energía que impulsa la formación de estrellas, la energía que es, en términos físicos, la capacidad de cualquier fuerza para producir trabajo. Definición más simple, mecánica de energía. En particular, la energía de las estrellas como luz se define como H, la puse muy arriba porque es un producto no cociente, es H
Nu. De hecho lo ponen así, como más que como H, es una H con una cosita ahí abajo. Donde esto es la constante de Planck. Y nu, letra griega, cuando no es nu, es ni. O sea, no es ni nu ni, sino que es ni. Es la boca en forma de U, pero tratando de sacar el sonido I. A ver, hagan así. Ni. La boca en forma de U, pero tratan de sacar una I. Ni. Entonces soy algo intermedio entre U y I. Bueno, así se llama esa letra griega. Suena como N en español, pero se usó como símbolo para representar la frecuencia de la luz. Vamos a llamarle la frecuencia lumínica. Porque ahora sabemos que la luz es un fenómeno ondulatorio y los fenómenos ondulatorios se caracterizan por medio de la frecuencia de la onda o su inverso, la longitud de la onda, y la energía de una onda luminosa es proporcional, la energía de una onda luminosa es proporcional a la frecuencia. Si la frecuencia es grande, la energía es grande. Si la frecuencia es pequeña, la energía es pequeña. La luz estelar debemos tener claro cuál es la que ayuda a la formación de estrellas. No, mentira. Corrigen aquí. Está empezando la formación de vida. Formación de vida. Formación de vida. Estamos hablando de la astrología, no de la astrofísica. Bueno, la luz estelar es la que impulsa la formación de vida. Ok, sí. No sé por qué está allá. Ok, sí, acá. No lo veo. ¿Qué es lo que impulsa la formación de estrellas? Para que haya luz estelar tiene que haber estrellas. ¿De qué depende la existencia de estrellas? ¿De qué depende la formación de estrellas? ¿Las estrellas de qué dependen? ¿Están en función de qué? ¿De qué están hechas las estrellas? De gas y polvo. Aunque principalmente es el gas el que contribuye a la producción de luz. El polvo no sirve mucho para producir la luz que emiten las estrellas. Básicamente podríamos decir que son gases. Podemos ponerlo así como G. Sí, G, donde G es gas. ¿Pero de qué más depende? ¿Qué son los gases? Bueno, sí, está implícito. Los gases, ¿de qué están hechos? De átomos. Aunque también pueden ser conjuntos de átomos. Conjuntos de átomos conformados, compuestos, les llamamos. Son compuestos y debemos distinguir a los compuestos de las moléculas. De hecho, los gases pueden ser atómicos, monoatómicos, pueden ser compuestos y pueden ser moleculares. Un ejemplo de gas atómico, monoatómico. ¿Cuál? El hidrógeno. Sí, el hidrógeno. El hidrógeno, no. El helio. Porque el hidrógeno sería molecular como gas. Es H2 sub XG. Es decir, son dos átomos de hidrógeno unidos los que forman al hidrógeno como gas. El helio, en cambio, sí es monoatómico porque el helio no puede formar enlaces químicos, no se puede pegar a otros átomos, no puede formar compuestos ni moléculas. ¿Por qué puse compuestos y lo distingo de moléculas?
¿Por qué? Porque depende de cómo se pegan los átomos entre sí. Depende del tipo de enlace químico. ¿Cuántos tipos de enlaces químicos hay? ¿Cuántos? ¿3? ¿2? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pues ambos tienen razón. Depende de cómo los definamos. ¿Cuál dijiste? Covalente. El enlace hidrógeno-hidrógeno es un enlace covalente. ¿Por qué? Porque son dos átomos iguales. Átomos iguales se unen equitativamente a través de la compartición de electrones. Lo sabemos, estamos repasando un poco, estamos retomando, reportando un poco de química para entender esto. Entonces se forman enlaces que en química se llaman covalentes, que siempre se dan cuando los átomos compartan equitativamente los instrumentos de unión, que son los electrones, para formar el enlace, el orbital de enlace. Pero no siempre se unen átomos iguales, a veces son muy diferentes. En cuanto a qué, propiedades de los elementos químicos, que se distinguen los del lado derecho de la tabla periódica de los del lado izquierdo de la tabla periódica, y también los de arriba respecto a los de abajo. Sí, lo deben. ¿Valencia? No, la valencia, de hecho la valencia depende de eso. La carga depende de eso. La carga es efecto, no causa. La electronegatividad. Perfecto. Los elementos más electronegativos son los que están del lado derecho de la tabla periódica y hacia arriba. Y los elementos menos electronegativos son los que están del lado izquierdo de la tabla periódica y hacia abajo. ¿Bien? No nos vamos a detener en las causas de eso, es bueno que lo repasen, porque todavía se acuerdan, y así como que en la parte más profunda de la memoria, por ahí estaba, es de lo que hay la cara ciega de la memoria, por ejemplo. Cuando los elementos tienen electronegatividades iguales o muy parecidas, los enlaces son covalentes. Son estrictamente covalentes siempre que las electronegatividades sean iguales, idénticas. Si hay una pequeña diferencia de electronegatividad, entonces ya no se comparte de manera totalmente equitativa los electrones de enlace. Están más cargados hacia el átomo más electronegativo y lejanos del átomo menos electronegativo, o lo opuesto al electronegativo es lo electropositivo. ¿Sí? Y entonces se forma el otro tipo de enlace covalente. ¿Cuál? No, esa es una cosa medio rara que existe, pero no es ese. ¿Cuál es? El polar, el enlace covalente polar. El coordinado es cuando uno de los dos átomos del enlace da los dos electrones para el enlace. Por ejemplo, en el caso de enlaces de compuestos de nitrógeno con otros átomos, como en el amoníaco, cuando se forma el amonio, el nitrógeno da los dos electrones para enlazar al cuarto hidrógeno. ¿Sí? Lo menciono porque el amoníaco es muy importante en el contexto de la astrobiología. ¿Sí? Bueno, ok. Cuando las electronegatividades entre los átomos que se están uniendo son muy grandes, las diferencias las electronegatividades de cada átomo son muy diferentes, ¿cómo es el enlace? Iónico. Ya es uno de los dos átomos, el más electronegativo, el que propiamente tiene los electrones del enlace. El átomo menos electronegativo o más electropositivo prácticamente ha perdido el electrón que donó para el enlace, si es un enlace muy abusivo, abusivo de uno de los lados, y eso hace que se manifieste la carga nuclear del átomo que perdió el electrón, mientras que el átomo que tomó el electrón del átomo menos electronegativo ahora tiene una carga negativa más en sus orbitales que protones en el núcleo, y por lo tanto se manifiesta esa carga negativa. Y toda especie química que tenga carga
eléctrica, ya sea negativa o positiva, ¿qué es? Toda cosa que tiene carga eléctrica. ¿Cómo se llama? Juanito, no. John. Ah, Juanito, John. No dije John. Johnny. Sí, no. Ion. Son iones. Tenemos un cation, que es el que manifiesta la carga positiva, y un anión, que es el que manifiesta la carga negativa. Y cuando se unen por la interacción electrostática, y eso es muy importante, partículas con carga eléctrica o iones, se dice que están ionizadas, una como cation y la otra como anión, se manifiesta entre ellas ¿qué tipo de fuerza? Pues fuerza eléctrica, fuerza electrostática, fuerza de Coulomb. Y entonces se forma lo que se llama un enlace iónico. ¿En qué tipo de compuestos se formarían enlaces iónicos? Y de hecho pueden encontrarse en fase gaseosa. Por ejemplo, el HF. ¿Qué es eso? El ácido fluorídrico. El flúor, de hecho, es el elemento más electronegativo. El hidrógeno no es el más electropositivo o menos electronegativo, pero es mucho menos electronegativo que el flúor, y entonces estos dos átomos están unidos por un enlace iónico. Como tal, por lo tanto, no es una molécula. Llamarle molécula a esto, como al cloruro de sodio, es inapropiado químicamente. Se le debe llamar compuestos iónicos en particular, cuando se manifiesta de hecho de manera estricta la carga eléctrica. La sal de mesa, el cloruro de sodio, no es una molécula, es un compuesto iónico. Correcto. Entonces ahí incluso enfatizamos algún concepto químico. Es importante, porque todo esto en condiciones del espacio intergaláctico e interestelar se encuentra en fase gaseosa, son gases. Ahora, ¿de qué más depende la formación de estrellas? Aquí tengo que abrir un espacio porque depende de G, pero son gases, pero los gases son átomos, y los átomos que tienen, ¿cómo podemos complementar la información del helio en particular? Porque esta es una molécula, este es un compuesto, este es un átomo sólido. ¿Cómo puedo conocerlo más o cuáles son sus propiedades como elemento químico? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se identifica? Mediante sus características o propiedades físicas. ¿Cuáles son? Físico-atómicas, podríamos decir. Por ejemplo, el número de protones que tiene el núcleo. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos? El helio. Dos. Sin miedo, dos. Igual si te equivocas, pues ni modo, se queda grabado. Ni modo. Si lo sabe Dios, que lo sepa YouTube. Más bien, si lo sabe YouTube, que lo sepa el mundo. El número atómico es 2 y se pone como un supraíndice a la derecha. Eso nos indica el número atómico del helio, que se define por el número de protones en el núcleo. Y es lo que distingue a todos los elementos. El número atómico del hidrógeno es 1, el número atómico del flúor, 9. Casi, falló por 2. Dijiste el nitrógeno. A ver, 1, hidrógeno, 2, helio, 3, litio, 4, berilio, ¿seguros? 5, boro, 6, carbono, 7, ya lo dije, nitrógeno, 8, oxígeno, 9, flúor, 10, 11, abajo del litio, ¿cuál está? Sodio, dije 10, 11, 12, magnesio, que está abajo del berilio, 13, ni yo me acuerdo. Para eso está la tabla, para que la consultemos cuando la necesitamos. Los primeros 12 son fáciles de recordar. La primera fila horizontal. Ok.
primera fila de elementos químicos. Bueno, ese es el número atómico, que está definido por el número de protones en el núcleo, pero un átomo no está formado solamente por protones. Ahora sabemos que hay tres partículas fundamentales que conforman a los átomos. ¿Cuáles son? Los protones, los neutrones y los electrones. ¿Qué característica tienen? Que ellos contienen la masa de los elementos químicos. Los protones tienen masa, los neutrones tienen masa, los electrones tienen masa, aunque parezca que no, todos tienen masa. Es como la centésima parte, la masa de un electrón es aproximadamente, corresponde a la centésima parte de la masa de un protón. Es 0.016, creo, algo así. No es la décima parte, es la centésima parte, un poquito más. Sin embargo, los neutrones y los protones tienen una masa prácticamente idéntica y le llamamos que es la unidad. La masa del protón es 1, la masa del neutrón es 1. ¿Cuál es la masa del helio? En números redondos, no seamos tan estrictos, no es clase de química. A ver, si tienes 2 protones, ¿cuántos neutrones hay? Depende del isótopo. Pues en el isótopo idóneo tiene 2 neutrones con masa de 1 cada uno. ¿Cuál es la masa del helio? 4. Eso hasta un niño de primero de primaria lo puede hacer. Hay que sumar 2 más 2 es 4. Pero como aquí no hay ningún niño de primero de primaria, lo tienen que hacer ustedes, ni modo, se aguantan. Entonces, y el 4 lo ponemos como un supraíndice a la izquierda. Por eso estoy dudando si pongo aquí otra variable para la función que me define de qué depende la formación de estrellas. Lo voy a poner nada más para enfatizar. No son los metros. En sentido estricto físico, lo debo escribir como M cursiva, M minúscula cursiva, la masa. La masa. ¿De qué depende la formación de estrellas? De la presencia de gases, de la existencia de gases y de la masa de estos gases, que pueden ser monoatómicos, pueden ser compuestos o pueden ser moleculares. En realidad, que sean monoatómicos es suficiente. Por cierto, las estrellas se forman fundamentalmente no a partir de helio, sino del elemento más simple y abundante en el universo. ¿Cuál es? El hidrógeno, pero como elemento, no como compuesto. Entonces, las estrellas se forman principalmente de hidrógeno. ¿Dónde puede ser hidrógeno? Puede ser deuterio o puede ser tritio, que es el mismo elemento químico. Nada más que lo representamos con D y T porque es hidrógeno con un protón y un neutrón que de alguna manera se le pegó, o hidrógeno con un protón y 2 neutrones. Por eso es que la masa del hidrógeno puede variar. De diferentes átomos de hidrógeno pueden tener diferentes masas. Esto es lo que le llamamos isótopos o formas isotópicas de un elemento químico. Un elemento químico se define y se distingue por su número atómico. Todos son 1, todos son hidrógenos, pero puede existir en más de una forma dependiendo de su masa, porque pueden tener más que el número de neutrones que serían necesarios para la existencia esencial de cada elemento químico. No me voy a detener en las características porque no es clase de química ni de física nuclear, aunque debemos escuchar un poco más de ello. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué depende de G y M? G es gases,
m la masa de esos gases. Porque para que se formen las estrellas se requiere algo que empuje, así como la luz estelar es la energía que forma la vida, o es la energía que da lugar a que se forme la vida. Para que se formen estrellas se requiere también alguna fuente de energía, y si no hay estrellas entonces no hay luz, no podría ser la luz la que empujara la formación de estrellas. Entonces, ¿cuál es la energía fuente para la formación de estrellas? ¿Cuál es? ¿Cuál será? Solamente tenemos a los gases y su masa. Ya definimos energía como la capacidad de toda fuerza de producir trabajo. El trabajo es formar la estrella. ¿Cuál fuerza puede? La gravedad. Y esa no se le debe a Planck, sino que se le debe a dos fundadores de la física. Sería la definición de la fuerza de gravedad o gravitatoria. Por cierto, no le llama así Newton, le llama centrípeta. Fuerza centrípeta le llama. F subíndice G, que es la fuerza, llamémosle gravitatoria. Dijimos el autor es Isaac Newton. Ok. ¿Cómo se define la fuerza gravitatoria? Como la definió Newton en los Principia de 1686. La escribe, está en latín. No la voy a escribir en latín ni en inglés ni en español, la voy a escribir en forma matemática, como nos la muestran hoy en día. F subíndice G es proporcional a el producto de la masa, vamos a ponerle masa 1, masa 2 y demás masas. ¿Cuáles masas? La de todos los gases, todas las partículas gaseosas que están en una nube, dividida entre R cuadrado. R cuadrada porque consideramos que los gases están, lo voy a poner acá arriba, estarán distribuidos idóneamente en una forma, en un espacio tridimensional en forma esférica. Es la forma más estable en un espacio tridimensional X, Y, Z. La forma más probable en la que se distribuya la materia gaseosa es en forma esférica. Bien. Donde cada una de estas partículas se está atrayendo dependiendo de la distancia que separa cada una de ellas. Uy, sí, bloqueo esta cocina por ahí. Ok. Aquí falta algo más. ¿Qué falta? La constante. Pero esa Newton no la conoció, no la obtuvo. Él planteó la causa de la interacción de la materia en el universo. De toda la materia. De las partículas que forman la materia, aunque él no se refería a las partículas, él se refería a particulotas. ¿Cuáles particulotas? ¿Dónde está la particulota? La saqué. Aquí está. Esta partícula, la cual se encuentra, ya sabía Newton, orbitando
al Sol, en una trayectoria elíptica. Como Marte también se movería alrededor del Sol en una trayectoria elíptica. Como la Luna se estaría moviendo alrededor de la Tierra en una trayectoria elíptica, y esto que él contemplaba desde su casa en Utrop, algo se llama el lugar donde tenía la finca familiar. Tal vez en las noches y pues quizá en las tardes, en algunas tardes se puede ver, de día se puede ver la Luna, y cómo cambia de fase. También acudió a la universidad a Londres, una ciudad portuaria ribereña a la orilla del río Támesis. ¿Sí? Y algo que se aprecia muy fácilmente en algunos ríos, sobre todo cuando uno se encuentra cerca de la desembocadura del río al mar, es como la marea baja y sube. Y si uno contempla la luna, o no hay luna, y observa cómo está la marea, si está entrando o está saliendo, uno llega a encontrar que hay relación entre la luna y las mareas. Y fue lo que hizo Newton. Observó esa relación, se preguntó si había una relación real y logró definirlo matemáticamente, que sí existe una relación entre el ascenso de la marea y la presencia y cercanía de la Luna en función de su órbita elíptica. A veces está más cerca de la Tierra, a veces está más lejos de la Tierra. Cuando la Luna está más cerca de la Tierra, en alguna posición relativa a la Tierra, se está produciendo en ese caso marea alta. Cuando la Luna está lejana de la Tierra, la marea suele ser baja, como si la Luna estuviera jalando al agua de la Tierra. Y es de ahí de donde Newton, no de la manzana que cayó del árbol, quizás se preguntó, bueno, ¿por qué la manzana cae y la Luna no cae? Pues que la manzana está más cerca de la Tierra que la Luna, afortunadamente. Si no, imagínense, ¡ahí viene la Luna! Corran, ¿no? Pues ¿para dónde? Afortunadamente la Luna no está sucediendo así, sino todo lo contrario. Entonces, es de ahí donde Newton dedujo esta relación entre las masas de la Tierra y la Luna, de la Tierra y el Sol, y de hecho el Sol y los planetas que se mueven alrededor de él están retenidos mediante una fuerza que se debe a algún tipo de interacción entre las masas. Y, a ver, si bien los antiguos pensaban, interpretaban que era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra, ¿cómo pudo Newton estar seguro de que era la Tierra, confirmando a Copérnico siglos después, que era la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra? De hecho, ya lo describe hasta Aristarco, 2300 años antes. Aristarco hizo mediciones estimadas y llegó a considerar que el Sol tendría que ser más grande que la Tierra y la Tierra más grande que la Luna. Y es por eso que él propuso que debería ser la Tierra la que se debería estar moviendo alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, dado que el Sol tendría que ser más grande. Y quizá en una analogía filosófica, recordemos que la Grecia antigua no era una nación-estado, sino que eran ciudades-estado, estaba conformada no estaba conformada, eran varias ciudades que eran vecinas, Esparta, Atenas, las ciudades en islas como Samos, Abdera, de donde era Demócrito, Aristarco vivía en Samos, ¿sí? Y cada una de ellas tenía su propio gobierno, eran ciudades-estado. De repente eran amigos, de repente eran enemigos, y entonces se invadían. Pero casi siempre dominaba a ese grupo de ciudades-estado la más grandota, la que tenía las fuerzas, el ejército más grande. Es decir, las ciudades-estado más pequeñas tendían a gravitar alrededor de las ciudades-estado más pequeñas, de las más pequeñas alrededor de las más grandes.
En una analogía filosófica, quizá Aristarco supuso que la Tierra, siendo más pequeña, tendría que moverse alrededor del Sol, que sería más grande, y la Luna, siendo más pequeña que la Tierra, tendría que moverse alrededor de la Tierra. Y las mediciones, las estimaciones de las magnitudes del Sol, Tierra y Luna las hizo mediante mediciones geométricas, trigonométricas de hecho. Y quizá observando la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse, y quizá observando un eclipse de Luna, y quizá observando eclipses solares, no sé si observó eclipses solares, pudo haber sido, y vio que la Luna, ¿han visto la sombra de la Tierra sobre la Luna cuando hay eclipse? Cuando se empieza a tapar, se ve una curva, como una curva muy grandota, si no se ve una curva cerrada, sino se ve una curva muy grande, como tapando una superficie más pequeña, una sombra muy grande. Por eso es que la Tierra tendría que ser más grande que la Luna. Pero en el eclipse de Sol, la Luna, siendo pequeña, tapa completamente al Sol. El Sol entonces es pequeño, pero produce una sombra muy grande de la Tierra. Lo que tendría que suceder es que el Sol tendría que estar mucho más lejos que el Sol, lo que la Luna, para verse en un tamaño relativo al de la Luna. El tamaño aparente de ambos astros, el Sol y la Luna, es igual, vista desde la Tierra, pero el Sol está cientos de miles de veces más lejos que la Tierra, que la Luna. La Luna está a 480.000 kilómetros más o menos, mientras que el Sol está a 150 millones de kilómetros. Por eso es que el Sol se ve más pequeñito, siendo mucho más grande que la Luna. Se ve en un tamaño que la Luna. Entonces, con estas estimaciones fue que Aristarco propuso ese sistema de arreglo de los astros: la Luna alrededor de la Tierra alrededor del Sol, pero la gente no le creyó. Y por miles de años la gente siguió creyendo que la Tierra era el centro y el Sol y la Luna se movían alrededor de ella. Copérnico lo vuelve a proponer. Las observaciones, el descubrimiento de los satélites de Júpiter por Galileo apoyan el modelo de Copérnico, que finalmente para tiempos de Newton ya es totalmente aceptado. La Luna es más pequeña que la Tierra, se mueve alrededor de la Tierra, y la Tierra es más pequeña que el Sol, e igual que los otros planetas se mueven alrededor del Sol. Y es lo que explicó Newton con su cuarta ley. Antes propuso las otras tres, pues la cuarta, en los principios de matemática de 1686. Bueno, pero nada más lo menciona como una proporcionalidad. La fuerza centrípeta, le llama a él, que hace que los planetas se muevan hacia el Sol sin caer a él, sino que siguen girando, se define de esta manera y depende de esta relación. Falta una constante para transformar la proporcionalidad en igualdad, y esa se la debemos a G, la constante G, que es la constante gravitatoria, se la debemos a Lord Cavendish. Que transformó o aclaró la gravedad. Esta G va aquí y transforma la proporcionalidad en una igualdad. Y con esta ecuación podemos explicar cómo es que la Tierra gira alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Y de hecho, cualquier cuerpo gire alrededor de un cuerpo de mayor masa. Pero no solo eso. La fuerza atractiva o la atracción se debe a las masas y qué tan lejos están entre ellas. Y los gases tienen masa. Los gases que estén en un espacio tridimensional van a tender a atraerse todos entre sí. Y entonces, si están distribuidos en una forma esférica, ¿hacia dónde apunta la sumatoria de todas las fuerzas? Hacia el centro.
Quiere decir que la materia tendería a concentrarse en el centro. Y al aumentar la densidad mencionaste, ¿sí? Se produce la energía suficiente para que haya emisión de luz. ¿Qué tipo de luz? Toda. Toda. De hecho, las estrellas emiten todo el espectro. Esta luz, la luz estelar, es el espectro total. Desde rayos X, de hecho rayos cósmicos están más energéticos que los rayos X, hasta las ondas de radio y todo lo que hay en ello. Pero la formación de vida no depende de estas. ¿De qué depende? Principalmente de lo que está en medio, que es muy poquito. Principalmente luz visible, aparentemente ultravioleta y quizá infrarroja. ¿De qué depende entonces la formación de estrellas? De la cantidad de masa y materia que haya en alguna región en el universo, en algunas regiones en las galaxias. Y esas regiones, ¿cómo se ven? ¿Cómo se veía esto? Pues como nubes o nebulosas. Como nebulosas. Bien. No sé si hayan podido ver en estos días, que desafortunadamente estaba nublado, pero aquí tengo una fotografía que tomé de Orión. ¿Sí? Se ve azul el cielo porque es contaminación lumínica. La tomé en la Ciudad de México. ¿Sí? Y se ven los hombros de Orión, se ve el cinturón, se ven las rodillas por acá. ¿Y qué se ve aquí? Aquí están las 3 estrellas del cinturón de Orión. ¿Y qué sería esto? Lo amplío nomás, ya está bien pixelada la imagen, ¿no? Pero la pueden ver ahí. Esta es se alcanza a ver algunas estrellas, como las vio Galileo, mencionamos, pero se alcanza a ver un poco más claro. Es la nebulosa de Orión. Si uno la ve con un telescopio, va a ver mucho más polvo y gases iluminados por estrellas. Esa es evidencia de que las estrellas se forman en nubes de gas y polvo, con suficiente masa para provocar que se atraigan concéntricamente, la presión se incrementa en el centro y esa presión lleve al pegado o fusión de núcleos atómicos, principalmente de átomos de hidrógeno. Lo que va a dar lugar no a moléculas de hidrógeno, H2, sino que da lugar, esta presión da lugar a la formación de H más H. No es una reacción química que nos formaría una molécula de hidrógeno, sino que es H más H nos daría helio. 1 más 1 me va a dar 2. Masa atómica de 1 más 1, suponiendo que fuera hidrógeno y no deuterio y tritium, nos daría una masa atómica de 4. Más H no. Me quedó ahí muy. Voy a poner mejor acá. H no. Energía. Luz. Ya se formaron las estrellas.
Ya se formó una estrella. Queda polvo alrededor de ella. Queda polvo. Hay algo curioso cuando las nubes de polvo que están distribuidas tridimensionalmente en formas de tipo esferoide se concentran en el centro. La masa atrae hacia el centro, entonces cada partícula de polvo y gas es arrojada hacia el centro de la masa gaseosa. Puede darse en diferentes lugares, en diferentes regiones, en una nebulosa estelar, se llaman nebulosas estelares. Son nebulosas estelares, donde se forman las estrellas. Aquí da lugar a estrellas. Aquí adentro se está formando una estrella. Pero junto con eso, vamos a ponerlo así, hay polvo. El anaranjado representa polvo. Las estrellas son principalmente gases, principalmente masa gaseosa, no de compuestos. Los compuestos tienden a formar polvo, se agrupan en conjuntos de masa más grande. Y más que pegar, fundir núcleos atómicos, da lugar a la formación de partículas, compuestos y moléculas. Ese polvo se ha podido identificar si uno apunta un telescopio con un espectrógrafo a la a una nebulosa estelar, como la nebulosa de Orión. Va a poder identificar el espectro de la luz que refleja, porque el polvo no emite luz, son las estrellas que emiten luz. El polvo refleja luz. El polvo refleja luz. Y esto permite determinar el espectro. Así como si uno ve con un espectrógrafo, con un prisma, la luz que emite una estrella, uno encuentra el espectro de emisión de la estrella. Es un espectro de emisión. Un espectro total de emisión. Emisor. Este no es espectro de emisión, es un espectro de reflexión. De la luz que refleja el polvo. Y entonces uno puede identificar la composición química y podemos ver que las nubes de polvo que quedan después de que se forma la estrella, estamos viendo que ya se formaron estrellas y aún así queda polvo. Ese polvo sigue teniendo masa. Este polvo tiene masa. ¿Quién sabe qué puse yo ahí? Ahí está, masa. M minúscula cursiva. La masa del polvo también, entonces, hay mucho polvo. Polvo 1, polvo 2, etcétera, que está, solo que no queda de esta manera una vez que se formó la estrella. En un sistema de coordenadas cartesianas, voy a poner aquí el sistema de coordenadas cartesianas con este. ¿Cómo se distribuye el polvo que queda después de la formación de la estrella en el centro en un sistema cartesiano X, Y, Z? La estrella queda en el centro, aquí queda. Vamos a ponerla la estrella. Ahí está la estrella. Para que se note que es estrella. Bueno, el polvo, lo voy a representar con el verde, suele quedar
No necesariamente en X, puede ser en Z o puede ser en Y. Queda en lo que parece, no es exactamente, pero da la impresión de ser un plano. Este será el plano X, Z. Y entonces la materia que está moviéndose, orbitando alrededor de la estrella, toda ella está, bueno, no todas así, todos formaditos, no. Todavía queda polvo por acá arriba, queda polvo por acá abajo, ¿sí? Pero la mayor parte está aquí e incluso se distribuye de manera heterogénea. En algunos lugares hay más, en otros lugares hay menos. Donde hay más, ¿qué sucede? Pues esto también va a terminar obedeciendo, vamos a ponerlo así. Toda esta materia está separada. ¿Y qué hay aquí? Pongamos una vez ahora sí la constante. ¿Esto qué es? Fuerza gravitatoria. Que da lugar a que en estos puntos haya fuerza gravitatoria, F sub índice G, F sub índice G. Y este modelo que se desprende de la interpretación o el uso de la ecuación de Newton, de la cuarta ley de Newton, para la formación estelar, fue interpretada inicialmente por el Marqués de Laplace. Esto sería lo que se llama estrictamente ya no una nube o una nebulosa estelar, sino que sería una nube planetaria. No nebulosa, porque nebulosa planetaria es otra cosa. En astronomía, nebulosa planetaria es otra cosa. Porque fue el primero en tratar de explicar cómo se forman F sub índice P. Los planetas que orbitan alrededor de estrellas en las galaxias como la Vía Láctea. ¿Cómo se forman los planetas? Existen nebulosas estelares, nubes de gas y polvo en el universo y en las galaxias. La masa de los gases y polvo provoca que se atraigan y da lugar a lo que se llama el colapso. ¿Sí? Esto sería, esto que se está cayendo para acá, esto es el colapso estelar. La materia colapsa hacia el centro, se concentra, aumenta la presión, aumenta la temperatura y se funden los átomos y emiten luz. Nace una estrella. No un cantante de rock, no, esa es una película. Nace una estrella, Star is Born. Hubo dos versiones. A mí me tocó la ochentera. Bien. Entonces, nace una estrella así, a través del colapso del polvo y gases en las nebulosas estelares. Queda parte de la mayor cantidad de masa, de masa gaseosa, queda en el centro del sitio de colapso, formando a la estrella que emite su luz. El polvo y algunos gases remanentes quedan orbitando alrededor, casi siempre en forma de un plano. Pero el proceso tiene su ciclo o línea de conducción de vida, de formación de las estrellas. ¿Y qué estaría sucediendo aquí? ¿Qué estaría sucediendo aquí, por ejemplo, y acá, por ejemplo? Pues hay mayores concentraciones de masa, hay una
producto de m es mayor, más grande aquí, en esta región, a menor distancia, mayor masa. La fuerza F, subíndice G, es directamente proporcional al producto de la materia, el producto de la masa de las masas de la materia. Si es mucha la masa, la fuerza va a ser muy grande. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia en la que separa esa materia, esas masas. Si la distancia es grande, ¿cómo es la fuerza de atracción? Pequeña. Si la distancia es pequeña entre las masas, la fuerza de atracción va a ser grande. La fuerza de unión va a ser grande. Tanto para las estrellas como para la masa de polvo y gases remanentes que quedan alrededor de la estrella. ¿Qué está sucediendo aquí? A esto se le llama, aquí la materia, tendríamos que ampliar la escala. Vamos a poner un último sistema cartesiano aquí. No importa si ya está acabando el pulmón verde. Z, X, Y. Esto sería una amplificación de esto. ¿Ok? Estamos amplificando esto. ¡Bum! Ya no es una región de colapso de gases y polvo para la formación de una estrella mediante el colapso de la nube estelar, sino aquí lo que está sucediendo, ¿qué sería? Tenemos, pongamos ahora marcado la masa. La masa también está distribuida localmente, esta está distribuida de manera más o menos concéntrica, esferoide, alrededor del centro de masa común. Esto es el centro de masa común, según la describe Newton. Aquí. Igual que el centro de masa común de la nube estelar está acá. Aquí estaría, vamos a especificarlo también, el centro de masa gaseosa, el centro común, vamos a decir, está aquí. Bien, aquí sería de masa de polvo y gases, polvo y gases. Quedan gases y hay polvo. Aquí principalmente son gases. El centro de masa común o el centro común de masa está aquí. Y la masa, por la fuerza gravitatoria, tiende a precipitarse o colapsar hacia el centro de masa común. ¿Qué se está produciendo aquí? Aquí, si bien aquí a star is born, aquí a planet is born. ¿Sí? Aquí nacen aquí están naciendo, aquí la masa colapsa, es el colapso de la nube, y entonces está dando lugar a la formación de un planeta. Digamos que se forma inicialmente a partir entonces de la atracción gravitatoria de algo como esto. Esto es equivalente a lo que se encuentra orbitando alrededor del centro de masa. Y esto sería lo que daría lugar, después del colapso de muchas de estas que se juntan, se unen a través de colisionar. Estas dos pequeñas rocas, si son rocas, colisionan y van dando lugar a la formación de masas o cúmulos de materia, de masa, de rocas más grandes, y estas están orbitando al centro, y esto va creciendo conforme rocas pequeñas colisionan con rocas cada vez más grandes. Al aumentar la masa de cada roca, aumenta su atracción por más partículas de polvo y gases
sobre ella misma. Digamos que es un proceso de retroalimentación positiva. La masa se une, la masa del polvo se une. Por lo tanto, se forma ahora una pequeña roca con masa mayor que el polvo que está alrededor, lo que tiende a hacer que más masa colapse sobre esta pequeña roca y aumente su magnitud y su masa, lo que va a provocar entonces que más polvo colapse sobre esa pequeña roca, e incluso rocas más pequeñas colapsen sobre esta misma, y va aumentando la magnitud de la masa de lo que terminaría siendo un... De hecho, ya ni siquiera le llamamos, en ese momento no le llamamos planeta, le llamaríamos una fracción del planeta. ¿Cómo se llama a una fracción del metro? Un decimal. Bueno, lo primero que se forma es lo que se llama un planetesimal. Y de la acumulación de materia planetesimalaria se va pasando a la formación de protoplanetas, planetas primigenios, protoplanetas, y de los protoplanetas pasamos a los planetas ya en forma. Entonces, este sería como a partir de la formación de estrellas, a partir de nubes de gas y polvo, la masa gaseosa principal se ve concentrada en la formación de estrellas, y la masa de polvo y gases remanente va a dar lugar a la formación de planetas alrededor de estrellas. Y esto es, en términos generales, cómo se estarían formando los planetas y cómo iría aumentando su masa. Se da, vimos, en diferentes regiones alrededor de la estrella, porque la materia finalmente no se distribuye de manera homogénea, se acumula estadísticamente por diferencias estadísticas, precisamente. Por cierto, lo que vemos es que en la nebulosa de Orión no solamente hay una estrella, hay varias, vamos a decir, habría que contarlas, como le intentó hacer Galileo con su anteojo, ¿sí? Así como se pueden formar varios planetas por la distribución heterogénea de la masa del polvo alrededor de la estrella que están orbitando. También en el caso de las nubes, no solamente en una nube se puede formar una sola estrella, se van a estar formando diferentes números de estrellas dependiendo de la masa inicial de la nube, y cada una de ellas tendría, pues, en ese tirón y jalón de materia, gas y polvo, pues algunas serán más grandes, otras serán más pequeñas, y se estarán influyendo todas gravitatoriamente de acuerdo a la ecuación de la cuarta ley de Newton. Den una repasada al material que está en el sitio web y nos vemos entonces el jueves para ver el siguiente punto de nuestro curso. Ok, semana 3, semana anterior, formación estelar, colapso. Revisen los conceptos, todo esto está, recuerden que todo esto está en movimiento, está girando. Por eso hay mediciones físicas o de valores físicos que debemos considerar para poder estimar cómo son cada estrella y por lo tanto la posibilidad de que hubiera o no este tipo de cosas, planetas, y cómo podrían ser los planetas para que en un momento dado todo esto impulse a la formación de vida. Inicialmente la energía necesaria para la formación de vida proviene de las estrellas, pero necesitamos un lugar donde se forme esa materia viva. ¿Podría darse en las estrellas la formación de vida? Es una buena pregunta. ¿Sí? Por ahí algunos de los primeros pensadores filosóficos los primeros que pensaban en esto, empezaron a imaginar y a pensar que podría haber vida más allá de la Tierra. Bueno,
Tal vez la luna pensamos, tal vez haya selenitas o lunáticos, no viven aquí, los selenitas estarían en la luna. Tal vez haya vida en Marte, marcianos, tal vez haya vida en Venus, venusinos, y tal vez habría vida, seres vivos en el Sol. Hubo un francés, paisano de, de Laplace, se me fue el nombre ahorita, se los traigo a la próxima clase, que fue el primero en pensar en esto. Y él imaginó que podría haber vida en el Sol. Sería razonable hoy en día, con lo que sabemos, ese pensamiento filosófico, que hubiera surgimiento de vida en el Sol, o se da más bien en planetas. ¿Por qué sí habría en planetas? ¿Por qué no en estrellas? ¿O por qué sí podría haber en estrellas y por qué no habría en planetas? Son preguntas que son válidas plantearse. Esto fue, a ver, entonces los temas de la semana pasada fueron del jueves, formación estelar, fragmentación, colapso, momento angular, estructura y evolución del disco de acreción. El disco empieza todo así y luego se aplasta. Y eso se ha confirmado por observaciones astronómicas. Con telescopios se han observado las nubes donde se forman las estrellas y se ha visto donde están en diferentes estados de evolución de formación de estrellas, las nubes tienden a aplastarse en diferentes orientaciones, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z o en medio de otros. En fin, se han identificado desde hace más de 40 años nubes en forma de disco dentro de las grandes nubes o nebulosas estelares. Los temas de esta semana, hoy revisamos las condiciones para la formación de planetas, que haya estrellas con masa, con nubes de gas y polvo. Esto llevaría, el polvo llevaría a la formación de planetas, los gases a las estrellas. ¿Cómo estarían creciendo las partículas? De pequeñas partículas rocosas a partículas rocosas mayores, hasta que de repente vemos que se caen de las montañas, hasta formar planetas. Y revisen los artículos de la última parte de lo que se ve de hoy, que es crecimiento de partículas de tamaño submicro hasta el orden de kilómetros. Si hablamos de kilómetros, ya estamos hablando de protoplanetas, ya no planetesimales. Los planetesimales, estos serían planetesimales. Les presento algunos planetesimales. Esto estaría orbitando alrededor del Sol cuando estaba recién formado precisamente como estrella del Sol. Y el próximo jueves vamos a revisar los estados posteriores o avanzados de evolución de formación planetaria, el crecimiento a planetas completos, cómo se distribuyen en sus órbitas alrededor de la estrella que están orbitando, qué ejemplos podemos tener, por ejemplo, ahorita ya. Y, se forma una roca, pero esta roca en particular no solamente tiene masa sólida. La masa, esta masa, no solamente es sólida como esta, también puede ser líquida como la de tu termo. Por cierto, ya lo repuse. No es mi cuenta. Sí me preocupó lo que le pasó. Sí, a veces sí siento el dolor ajeno. Bien, entonces, esto tiene roca, tiene líquido y tiene gases. La atmósfera. ¿De qué depende? ¿En qué casos? ¿Cómo se forma? Lo vemos el próximo jueves. Por hoy terminamos.